Bueno, un poco siguiendo con lo que estábamos diciendo en la diapositiva anterior, podemos ver un esquema para poder comprender lo que significa intuitivamente, ¿verdad? Los compartimientos farmacocinéticos. Si ustedes se fijan, el compartimento central, denominado en la gráfica B1, es el sitio en donde se administra el fármaco. Este compartimento está fundamentalmente constituido por el plasma, ¿sí? Por el plasma y por todos los órganos que reciben un alto flujo y que equilibran el fármaco con el plasma prácticamente de forma inmediata, ¿sí? Estos son aquellos que ya vimos en el cuadro anterior: el cerebro, el corazón, el riñón, el hígado, las glándulas en general. Se consideran junto al plasma un solo compartimento cinético, puesto que, como les dije, el equilibrio entre estos compartimentos es prácticamente instantáneo. Luego podemos ver que existe un compartimiento rápidamente equilibrado, o V2, ¿sí? Y un compartimiento lentamente equilibrado, o V3. Este compartimiento rápidamente equilibrado sería el que recibe la droga una vez que el compartimiento central ha diluido toda esta en su propio espacio, digamos, ¿verdad? Y está fundamentalmente representado por el músculo en términos de volumen, ¿verdad? De masa. Y luego se encuentra el compartimiento lentamente equilibrado, o V3, en donde se encuentran todos los otros tejidos que tienen un flujo sanguíneo relativamente menor, aunque la masa sea grande. El ejemplo clásico es la grasa, ¿sí? Entonces, del compartimiento central al rápidamente equilibrado pasarán mucho más rápido las drogas, ¿sí? Aunque el espacio neto, digamos que el volumen neto de este compartimiento sea menor, y luego el equilibrio se dirigirá hacia el compartimiento lentamente equilibrado. Obviamente, si se fijan, con la concentración que existe en el compartimiento central va a ser el determinante de la cantidad de fármaco que vaya a cada sitio. Otra cosa interesante de este esquema es que se puede ver un pequeño cuadrito azul en donde se grafica lo que se denomina el sitio del efecto, o el lugar del sistema de la economía en donde esta droga va a tener acción. Si se trata de por ejemplo, anestésico general endovenoso, sería el cerebro. Si se trata de un antiarrítmico, sería el corazón. O un antihipertensivo, sería el árbol vascular y el corazón, y así, etcétera, etcétera. Sería una infección, por ejemplo, el sitio del efecto sería el absceso o el lugar de la infección. En esta gráfica ocurre lo mismo. En esta podemos ver cómo ya se grafica directamente los compartimientos, el central, o V1, como el plasma, y el cerebro fundamentalmente. Recordar: órganos de alto flujo, corazón, riñón, hígado, cerebro. Y el V2, o compartimiento rápidamente equilibrado, el músculo, y V3, la grasa y demás tejidos, ¿sí? Este esquema es muy importante. Fíjense cómo entre cada compartimiento hay una constante de equilibrio, porque el paso del fármaco de un compartimento a otro se rige por la ley de acción de masas. No es la única ley que determina el punto de equilibrio, pero sí es una de las principales, obviamente, ¿sí? Si a medida que la concentración en el plasma va aumentando, esta se va distribuyendo a los otros compartimentos en función de sus constantes de equilibrio cinético intercompartimental. Entonces, un poquito para no recordar, ¿sí? La distribución se encarga de la llegada del fármaco a los distintos órganos y tejidos, y esta determina las concentraciones que cada droga alcanza en cada tejido. Esto es fundamental porque existe una concentración mínima eficaz que se tiene que alcanzar para que la droga en cuestión realice su acción. Así que la distribución y la concentración de la droga, tanto en el plasma como en el sitio del efecto, debe ser adecuado. Muy importante, porque la distribución determina la importancia del inicio y la finalización del efecto de algunas drogas, ¿sí? Esto vamos a ver después, que es así con algunas drogas, como los anestésicos generales, cuyo fin de acción no necesariamente se debe al metabolismo de liberación de la droga, sino al proceso de redistribución de esta droga del compartimiento del sitio del efecto a otros compartimientos, ¿sí? No todos los órganos y tejidos son iguales. Ya vimos en el cuadro anterior que cada órgano y tejido puede estar acoplado a otros, conformando todos un mismo compartimiento cinético en virtud de su flujo sanguíneo.
pero también existen diferencias físico-químicas entre algunos y otros compartimientos. ¿Sí? El músculo tiene más contenido de agua y la grasa es más hidrófoba, etc. Los fármacos se distribuyen en función de, obviamente, sus propiedades físico-químicas. Un fármaco más hidrófobo tendrá más afinidad por la grasa, por el sistema nervioso. Uno más hidrófilo quedará más confinado al plasma. Obviamente el gasto cardíaco determina el nivel de distribución de las drogas. El flujo sanguíneo tisular particular, como ya hemos visto, pero también la unión a proteínas. ¿Sí? Un fármaco que tiene una unión ávida a proteínas, una afinidad ávida a proteínas, puede necesitar una dosis más alta para poder llegar a los otros sitios, puesto que una gran cantidad de ella puede quedar secuestrada dentro del plasma a través de la unión de las proteínas, tanto a la albúmina como a otras proteínas que unen fármacos. La redistribución, como dijimos, es el proceso de reacomodo de las drogas entre los compartimientos diversos según el modelo cinético al que responda dicha droga. Y la cinética de la distribución, que es lo que habíamos visto también, ya es fundamental. Aquí podemos ver en este cuadro cómo existe una gran variedad de unión a proteína de parte de los fármacos. Hay algunos fármacos que tienen una unión muy ávida, muy fuerte, y algunos que prácticamente no presentan unión a proteínas en el plasma, ¿verdad? Y esto determina la fracción libre de droga, que es la fracción libre. Es importante porque esta es la fracción que tiene efecto sobre el sitio en donde estamos queriendo actuar. Entonces es muy muy importante conocer aproximadamente cuál es la fracción de unión a las proteínas. Aquí podemos ver cuáles son las dos proteínas más importantes que fijan fármacos en el plasma. La albúmina es de lejos la más importante y es el portador natural de fármacos ácidos. Y la glucoproteína ácida alfa 1 es el portador natural de fármacos básicos. La fijación a proteínas sigue la ley de acción de masas, como cualquier otro fármaco, y obviamente esta es la que determina el equilibrio que hay entre la fracción libre y la fracción ligada. Y la fracción libre o no unida es, como dijimos, la que actúa en el sitio del efecto. ¿Sí? Así que alteraciones importantes en la fracción libre determinan el nivel del efecto, los efectos tóxicos y etcétera, de la droga en cuestión, ¿no? Esto es sobre todo muy importante para las drogas de administración endovenosa. Las drogas de administración endovenosa alcanzan una concentración en el plasma, en el compartimento central, muy alta, muy rápidamente. Por lo tanto, puede darse el escenario de que la saturación de los puntos de unión a proteínas sea muy rápida y la fracción libre en algún momento sea lo suficiente como para poder exceder el rango terapéutico y presentar efectos tóxicos. Esta es la razón por la que hay que tener mucho cuidado con la velocidad de administración de los fármacos por vía endovenosa, sobre todo. En esta diapositiva lo que queremos mostrar es cómo se comporta la concentración en función al tiempo en una droga de distribución que cumple el modelo monocompartimental. Este sería el modelo más sencillo de entender y es cuando la droga se distribuye rápida y uniformemente por todo el organismo. Es decir, todo el organismo actúa como si este fuera un solo compartimiento, ¿sí? Entonces lo que se puede ver es que la disminución de la concentración en función del tiempo responde a una línea recta. No hay un cambio en la naturaleza de la caída de la concentración. Aquí podemos ver el mismo cuadro de concentración en función al tiempo en un modelo de cinética de distribución de modelo bicompartimental, que es cuando los fármacos administrados por vía intravenosa en este gráfico se distribuyen con gran rapidez al compartimento central, como habíamos visto, y luego con más lentitud al compartimento periférico superficial. Y este cambio de distribución al segundo compartimento es lo que determina este cambio en la pendiente de la curva, desde una curva con pendiente alfa a una curva con pendiente beta. Esto lo que está transmitiéndonos es que sigue habiendo una distribución de la droga, por eso la concentración en el plasma sigue bajando, pero la velocidad con la que la droga se distribuye a ese mismo compartimento es diferente, ¿sí? Por lo tanto, eso nos permite intuir o entender que el compartimento que está recibiendo la droga ahora en ese momento es otro, ¿verdad? Y no el compartimento central. Muy interesante, esto hay que aprender y entender. Aquí podemos ver finalmente el gráfico de concentración emocional al tiempo de un modelo tricompartimental, en el que se fijan
se ve que se fija, esto ocurre cuando el fármaco se fija fuertemente a determinados tejidos y estos tejidos acumulan esas drogas. Por ejemplo, cuando el fármaco en cuestión es muy liposoluble, puede pasar en gran cantidad al tejido graso y acumularse si es que el fármaco se administra en perfusión continua, ¿verdad? Esto es lo que determina que una vez saturado en la pendiente beta el compartimiento de equilibrio rápido, ¿sí? La concentración si cambie, si la pendiente de la curva de concentración en función del tiempo cambie a una constante que vemos aquí, gamma, que lo que nos está diciendo es que se inició el proceso de distribución al tercer compartimiento o compartimiento graso en este caso, que presenta una cinética muy diferente, mucho más lenta la entrada de esa droga, pero el volumen total de droga que se puede acumular en ella es muy importante. Entre otros de los conceptos importantísimos en la farmacocinética se encuentra el volumen aparente de distribución, ¿sí? El volumen aparente de distribución no es otra cosa que el volumen en el que tendría que haberse disuelto, ¿sí?, la dosis administrada del fármaco en cuestión para poder alcanzar la concentración plasmática que se observa, ¿sí? Este volumen aparente tiene algunos determinantes que dependerá del volumen real en el que se distribuye el fármaco. Después vamos a ver la diferencia entre un volumen aparente y el volumen real. Va a depender de la unión a proteínas y de la unión a los tejidos, ¿sí? El volumen aparente de distribución se llama así porque obviamente puede ser un volumen que sea por encima del volumen real de distribución o por debajo de no es otra cosa que una estimación, como se dice acá, de cuál tendría que haber sido el volumen en el cual se tiene que diluir la droga para obtener la concentración de esta que se ve en el plasma. El volumen aparente de distribución se calcula dividiendo la cantidad absorbida de un fármaco por la concentración de la droga en el tiempo cero. Esto es lo que es fundamental que entendamos. El volumen aparente suelen ser extrapolaciones de la concentración de una droga determinada, administrada por vía endovenosa en general, aunque también puede ser la curva de la absorción por vía oral, la extrapolación de esta concentración al tiempo cero, ¿sí? Uno traza la curva de concentración en función al tiempo y extrapola ese volumen hasta el tiempo cero, y entonces ahí se determina con eso el volumen aparente de distribución. Entonces el volumen real en el que se distribuyen los fármacos depende de las características físico-químicas que condicionan su paso a través de las membranas y por lo tanto que queden confinados al plasma, por ejemplo, que en adultos es de unos 3 litros, o que lleguen también al espacio intersticial en donde el volumen estimado ya es de 12 litros, o que este equilibrio se permita también el agua intracelular. Aquí ya tendríamos unos 40, ¿sí? El otro condicionante del volumen real de un fármaco, el peso del volumen de distribución real, me refiero, es el peso del individuo. Y de aquí es que proviene la conveniencia de a veces de expresar la dosis de un fármaco en función de dosis por kilo en lugar de dosis total, ¿sí? Y el otro factor que determina el volumen real de distribución es la proporción relativa de agua por kilogramo de peso que existe en el paciente en cuestión, ¿sí? Así tenemos que en los recién nacidos el porcentaje de agua relativo es de 85% y en el adulto es de 65%, ¿sí? Lo que determina que en algunas ocasiones sea mejor expresar las dosis por unidad de superficie corporal en vez de por unidad de peso, ¿sí? Por otra parte, la unión a proteínas plasmáticas aumenta la concentración plasmática total de la droga, ¿sí? Lo que se mide habitualmente es eso, ¿sí?
dando la impresión de que el fármaco se ha distribuido en un volumen menor del que realmente se ha distribuido. Claro, porque un porcentaje de ese fármaco queda atrapado por su ligación a proteínas dentro del plasma. Por ejemplo, un fármaco con un volumen de distribución real de unos 40 litros, que se una fuertemente a proteínas plasmáticas, daría la impresión de distribuirse tan solo en 7 litros en el volumen aparente, en virtud de que mucha de esa cantidad total de droga se ha ligado a proteínas. Y así que el fármaco queda, digamos, queda atrapado en el plasma, ¿sí? Por el contrario, una unión fuerte a los tejidos producirá bajas concentraciones en el plasma, dando la impresión de que el fármaco se ha distribuido en un volumen mayor que el volumen realmente posible. Por ejemplo, el gran volumen de distribución de la digoxina, que es de unos 400 litros, ¿sí? Se debe a su fuerte fijación a los tejidos. Cuando el fármaco se une de forma simultánea a las proteínas del plasma y a los tejidos, entonces hay un equilibrio, digamos, de influencia contrapuesta. Entonces el volumen aparente de distribución que habíamos visto en la diapositiva anterior se utiliza para calcular la dosis inicial que debe administrarse para alcanzar con rapidez niveles eficaces en situaciones de urgencia, ¿sí? Sin embargo, en los fármacos, en el resto de situaciones, los fármacos, las dosis se calculan en función a su cinética, al modelo cinético que responden. Por ejemplo, los fármacos con distribución monocompartimental se consideran un único volumen de distribución, lógicamente. Cuando el fármaco se distribuye siguiendo el modelo bicompartimental, entonces existe un volumen aparente de distribución del compartimiento central y un volumen total o volumen de equilibrio, que sería la suma del volumen del compartimiento central más el volumen de equilibrio rápido en el modelo bicompartimental de cinética de distribución. El volumen central se utiliza para calcular la dosis inicial en los fármacos que actúan en el compartimiento central, ¿sí? En los fármacos que tienen el sitio del efecto en el compartimiento central. Por ejemplo, los fármacos anticonvulsivantes o hipnóticos endovenosos de uso en anestesia, como el tiopental, el diazepam, ¿sí? Esos fármacos actúan a nivel del sistema nervioso central y está en el volumen del compartimiento central, ¿sí? No sé si se entiende. Entonces el volumen central se utiliza para calcular la dosis inicial de estas drogas por ese motivo, ¿sí? Mientras que el volumen en equilibrio estacionario, que sería ya la suma de los volúmenes anteriores, se utiliza para calcular la dosis inicial de los fármacos que actúan en el compartimiento periférico. Por ejemplo, la digoxina o la fenitoína o la teofilina. Estos son fármacos que actúan en el compartimiento periférico, ¿verdad? Bueno, otro detalle importante que vamos a revisar ahora tiene que ver con los factores que afectan la distribución de las drogas. Los factores que alteran el volumen de distribución de las drogas influyen sobre la concentración máxima que se alcanza tras una dosis única. Eso es importante entender. O tras una dosis inicial. Por lo que esta deberá aumentarse cuando haya factores que aumenten el volumen de distribución, obviamente, porque al aumentar el volumen de distribución la dosis requerida para alcanzar determinada concentración se incrementa, y reducirse cuando el volumen de distribución esté reducido, porque de lo contrario una dosis X pudiera generar una concentración plasmática mucho mayor. En algunas drogas de acción de uso frecuente en las urgencias, por ejemplo, este tipo de consideraciones son claves, ¿sí? Por el contrario, los cambios en el volumen de distribución no afectan al nivel estable que se alcanza tras dosis múltiples, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Si una vez que uno administró dosis múltiples de una droga y esta alcanzó a saturar todos los compartimientos y estamos ya ante el volumen estacionario de la droga, entonces ya no hay alteraciones importantes en el volumen de distribución de esta. Los factores que alteran el volumen de distribución pueden ser fisiológicos, patológicos o iatrogénicos, ¿sí? Factores que alteran el volumen real, ¿sí? Son aquellas
la más importante de ellas son las variaciones en el peso, por ejemplo, que influyen en el volumen de distribución total, pero que no alteran el volumen por kilogramo, ¿sí? Los edemas, los derrames pleurales y ascíticos aumentan el volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles y reducen el de los fármacos liposolubles. Por el contrario, la obesidad reduce el volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles y aumenta el de los liposolubles. Esto es muy sencillo de entender, además es súper intuitivo, ¿eh? La insuficiencia cardíaca es otra entidad que reduce el fármaco que llega a los tejidos en virtud de que la perfusión de estos disminuye y por lo tanto el volumen de distribución de los fármacos, tanto hidrosolubles como liposolubles, ambos se ven afectados por una caída en el gasto cardíaco. También el estado ácido básico impacta sobre el volumen de distribución de las drogas, ¿sí? Por ejemplo, la acidosis aumenta el acceso al sistema nervioso central y el interior de las células de fármacos ácidos débiles, lo que a su vez aumenta su volumen de distribución y reduce el de las bases débiles. Es decir, el estado ácido básico, que se ve alterado frecuentemente en patologías graves, por ejemplo, interfieren con el volumen de distribución de las drogas. Eso hay que considerar, ¿eh? Diversas circunstancias patológicas también pueden alterar el acceso de los fármacos a áreas concretas, como sucede, por ejemplo, cuando hay una inflamación meningia, cuando hay un absceso, una artrosis, una osteomielitis, etcétera, etcétera, o en el transcurso o durante una enfermedad renal, por ejemplo. Luego hay factores que alteran la unión a las proteínas plasmáticas, que es otro determinante fundamental del volumen de distribución, como ya habíamos visto en otras diapositivas, ¿sí? Diversos factores fisiológicos, como el estado de la edad, por ejemplo, en los recién nacidos o en los ancianos, o patológicos, como alteraciones fisiopatológicas que producen hipoluminemia, como síndrome nefrótico, insuficiencia hepática, etcétera, o hiperbilirrubinemia, como en el recién nacido. Y numerosas interacciones interacciones de drogas, ¿no? Pueden alterar la unión de los fármacos a las proteínas del plasma y estas tienen que considerarse. Pero no todos afectan por igual las diversas proteínas. Por ejemplo, ustedes saben que en la uremia suele estar reducida la albúmina, pero puede estar aumentada la alfa-glucoproteína, así que no siempre se tienen los mismos efectos, y siempre que se va a considerar la administración de una droga hay que estudiar este detalle. Además, pueden estar alteradas la capacidad funcional de la proteína, como sucede en la uremia. Si la concentración de la proteína transportadora está normal, pero su funcionalidad está alterada en virtud de la alteración del medio interno, y por esto la uremia suele disminuir la capacidad de la albúmina para fijar algunas drogas, ¿no? Para que la influencia de estos factores sea relevante, se precisa que el factor afecte a la proteína a la que se fija el fármaco. Por ejemplo, en la uremia está reducida la unión de los fármacos que se fijan a la albúmina, pero no la de los que se fijan a la alfa-glucoproteína, como ya nos referimos. Que el factor afecte al mismo lugar de fijación, ¿sí? Por ejemplo, el valproato desplaza a la fenitoína porque ambos se unen en el mismo sitio de transporte en la albúmina, pero no desplaza al diazepam, que se une a otro sitio, denominado sitio 2. Cuando dos fármacos se fijan al mismo lugar de la albúmina, estos se comportarán como desplazantes del otro, ¿sí? Por un simple efecto de acción de masas. Sino el que tenga mayor producto de concentración libre y afinidad va a ser el que va a tener más efectos, ¿sí? Por ello suele comportarse como un desplazante de valproato, en el ejemplo citado, cuya concentración plasmática es entre 50 y 100 miligramos por litro, mientras que es desplazada la fenitoína, ¿sí? Cuyas concentraciones son de 10 a 20, puro efecto de masa, como ya dijimos. La unión del fármaco a las proteínas plasmáticas, que son de una fracción de unión mayor al 80%, ¿sí? Esto también es importante y debe tenerse en cuenta, que la cantidad de un fármaco que hay en el plasma respecto al total varía desde el 7%, si no se une en absoluto a las proteínas del plasma, hasta el 26% si se unen en el 80%, el 42% si se unen en el 90% y el 88% si se unen en el 99%. El volumen de distribución del fármaco, cuando es pequeño, también tiene impacto sobre las alteraciones provocadas a la fracción unida de proteínas, ¿sí?
Los factores que alteran la unión en los tejidos. Cuando el fármaco se une fuertemente a las proteínas plasmáticas y a los tejidos, la disminución en la unión a las proteínas plasmáticas sin cambio en su fijación tisular aumenta el volumen de distribución, como ya se ha comentado anteriormente. Pero cuando disminuye de forma simultánea la fijación a las proteínas del plasma y a los tejidos, puede no haber una variación de volumen de distribución apreciable. Fíjense qué interesantes son estos dos cuadros en donde podemos ver algunas situaciones fisiológicas y patológicas que pueden alterar la concentración de proteínas en el plasma y de esta manera alterar la fracción unida y la fracción libre de una droga. Fíjense, la albúmina se ve disminuida, por ejemplo, en los abscesos hepáticos, en la cirrosis, en los estados quirúrgicos, el embarazo, ¿sí? La insuficiencia renal, que es otra entidad muy importante, en los estados neoplásicos proliferativos tipo mieloma múltiple, ¿sí? En las neoplasias malignas, todos estos trastornos producen una caída en la concentración de albúmina, las quemaduras, el síndrome nefrótico y los politraumas, ¿sí? De la misma forma, la alfa-glucoproteína se ve disminuida con los anticonceptivos orales y en el síndrome nefrótico. Y sin embargo también hay otras entidades que pueden aumentar la concentración de albúmina, como el ejercicio, las enfermedades neurológicas, el hipotiroidismo, la neurosis, ¿sí? Algunos tumores benignos. Y bueno, esto es muy interesante, hay que siempre tener presente estas entidades para poder tomar decisiones adecuadas. Bueno, como último eslabón de la farmacocinética, vamos a estudiar los procesos que median la eliminación de los fármacos del cuerpo. Están fundamentalmente constituidos por el metabolismo de las drogas, ¿sí? El metabolismo de los xenobióticos y la excreción finalmente de las drogas, ya sea íntegras, así como entraron las drogas sin alteración, o sus metabolitos resultantes del metabolismo de xenobióticos por parte del cuerpo, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay protagonistas principales en ambos escenarios. El protagonista principal en el metabolismo es el hígado, como ya todos conocemos, este órgano fantástico que se encarga de procesar la mayor parte de los xenobióticos, recluta en su interior un verdadero ejército de enzimas que se encargan de procesar este tipo de sustancias y otras. También el riñón tiene alguna capacidad metabólica, igual que el pulmón o por ejemplo el tubo digestivo, ¿sí? Son sitios en donde hay importante metabolismo de xenobióticos y de drogas, y tienen que siempre estar en la consideración específica de cada ejemplo, ¿verdad? Y luego la excreción, en donde hay también una serie de sitios estratégicos, en donde aquí la vía urinaria es la que destaca principalmente. La mayoría de las drogas son secretadas por esa vía. Y luego la vía biliar entérica, básicamente estas son las dos principales vías de excreción de drogas, tanto intactas como de metabolitos, tanto activos como inactivos. Y luego sigue toda una serie de otras alternativas que aportan mucho menos, pero que podrían ser también en determinadas ocasiones relevantes. Aquí en esta lista en esta diapositiva no está listada la eliminación pulmonar, que suele ser en algunas ocasiones especiales una vía de eliminación importante. Por ejemplo, en la administración de fármacos anestésicos inhalatorios halogenados, la vía pulmonar es la vía de eliminación predominante, ¿sí? El metabolismo de esta droga es casi nulo y su eliminación urinaria también. Todas esas drogas entran por el pulmón y vuelven a salir por ese mismo sitio. Entonces, eso también es importante considerar. Bueno, hablando del metabolismo, el metabolismo es, como ya dijimos, una parte importantísima de la eliminación de las drogas. El metabolismo interfiere en el procesamiento e inactivación de las sustancias extrañas o xenobióticos. Básicamente estos xenobióticos o fármacos son sometidos a reacciones enzimáticas con el principal propósito de inactivar estas sustancias como principal propósito, y además facilitar la excreción de estas sustancias, ¿sí? Generalmente esto se consigue a través de un grupo de enzimas o sistemas enzimáticos especializados durante siglos y siglos de evolución. Estos sistemas se caracterizan por metabolizar compuestos químicos muy variados, es decir, un grupo enzimático o una enzima específica puede tener como objetivo varios tipos de drogas,
y poseen en este sentido baja especificidad de sustrato y además son sistemas muy inducibles, es decir, la presencia de los fármacos pudiera hacer que la cantidad de enzimas disponibles para metabolizarlos se incremente a través de un proceso de inducción que puede realizarse a través de varias vías, ¿sí? O induciendo la expresión de la síntesis de estas proteínas o mejorando su funcionalidad, etc. Hay varios mecanismos, ¿sí? Pero lo interesante y lo importante de entender es que muchas de estas enzimas o sistemas enzimáticos encargados del metabolismo son inducibles. Ahora, este proceso de metabolismo se realiza en fases, ¿sí? Básicamente vamos a revisar acá cuáles son las dos principales. Las reacciones se agrupan en estas fases. Las llamadas reacciones de fase 1 son aquellas que aumentan la polaridad de las drogas. La mayoría de ellas son reacciones de oxidorreducción o hidrólisis, ¿sí? Estas reacciones aumentan la polaridad de los compuestos, como ya podrán suponer, y los resultados de estos procesos pueden ser la inactivación de una droga. ¿Sí? Una droga que era activa puede, al pasar por este proceso, ser inactivada, ¿sí? O una droga que es introducida, al ser metabolizada por enzimas de fase 1, puede activarse, lo que conocemos como profármaco, ¿sí? O una droga determinada puede, al pasar por la fase 1, dar un derivado o metabolito que todavía conserve algún grado de actividad farmacológica, lo que conocemos como metabolito activo. Y en el peor de los casos, digamos, un determinado fármaco, xenobiótico o sustancia extraña, al pasar por reacciones de fase 1, puede resultar en un metabolito tóxico, ¿verdad? Luego encontramos las reacciones de fase 2, que son reacciones básicamente de conjugación, en donde productos derivados de la fase 1 se acoplan a sustratos endógenos, como el ácido glucurónico, el ácido acético, el sulfídrico y otros, para poder de esta manera aumentar el tamaño de la molécula, lo que también puede favorecer la inactivación de determinada droga, pero además facilitar la excreción de estas sustancias, ¿sí? Aumentando su solubilidad y facilitando la vía de excreción común. Ambas fases, tanto la fase 1 como la fase 2, deben estar acopladas en los términos de posición, es decir, el bloque de enzimas de fase 1 deberían estar en contigüidad al bloque de enzimas de fase 2, trabajar en conjunto. Esto es así porque la generación de metabolitos intermedios potencialmente tóxicos puede dar resultados catastróficos al proceso metabólico, como ya habíamos visto. En este cuadro vemos más o menos dónde se ubicarían las enzimas que participan en ambas fases del metabolismo, ¿verdad? Como ustedes ven, el retículo endoplasmático es el sitio donde se encuentran la mayoría de las enzimas del complejo óxido reductasa, CYP o citocromas P450 son la mayoría de ellos. En ese sitio están localizadas la mayor parte de estas enzimas. Acá podemos ver un poco un esquema de cómo sería la doble capa lipídica, en donde ven que el sustrato, que en general suele ser hidrófobo, se encuentra diluido o desplazándose a través de la doble capa, y el complejo CYP oxidorreductasa, utilizando NADPH, puede mediar las reacciones oxidorreductasas las reacciones redox de las que ya hablamos, y de esta manera proceder a la fase 1 del proceso de xenobióticos. Como verán, la mayoría de estos citocromos son hemoproteínas, ¿sí? Este es un cuadro interesante donde se listan las enzimas metabolizadoras de xenobióticos. Si ustedes ven, se fijan aquí, las enzimas de fase 1, CYP, FMO y H, son o citocromos P450 o CYP, o monooxigenasas que contienen flavina, o hidrolasas de epóxido. Así que estos son las principales reacciones mediadas: las reacciones redox, oxidación de grupos nitrógeno, sulfuro y la hidrólisis de epóxidos. Ahora, las transferasas, las que son las enzimas que median las reacciones de fase 2 o de conjugación, son, como ustedes pueden ver aquí, las sulfotransferasas, la UDP glucuroniltransferasas, la glutationasa transferasa, etcétera, etcétera, que son transferasas que adicionan diferentes tipos de grupos para aumentar el volumen y
solubilidad del sustrato. Además existen otras enzimas, por ejemplo las deshidrogenasas de alcohol que producen la reacción de los alcoholes, las deshidrogenasas de aldehído y las oxidorreductasas NADPH quinona. Son muy importantes porque estas son enzimas específicas de grupo químico. Aquí podemos ver un poco más de lo mismo, las reacciones oxidativas, como ustedes pueden ver, ejemplo de los grupos químicos y las reacciones citadas, y algunos ejemplos de drogas y grupos químicos procesados a través de este tipo de metabolismo. Esto es muy importante tener presente. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, la codeína, la indometacina y el dextrometorfano son procesadas en fase 1 por O desalquilaciones. Un poco más de lo mismo. Aquí podemos ver ya también las reacciones de conjugación, ¿sí? El acetaminofén, la morfina, el oxazepam y el lorazepam sufren reacciones de conjugación de glucuronidación. Esto es muy importante también. Y aquí ya para poder observar un esquema global de los procesos de metabolismo de fármacos de xenobióticos, donde se pueden ver que fármacos no polares en la mayoría ingresan a procesos de metabolismo de fase 1, donde vamos a ver reacciones, como dijimos, recordando otra vez, redox hidrolíticas, fundamentalmente, ¿sí? Y ven cómo las reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis y hidratación dan especies de oxígeno activo, superóxidos intermediarios, ¿sí? Luego los metabolitos intermedios, que pueden ser parcialmente polares, algunos reactivos pudieran producir, como ya hemos visto, lesión tisular secundaria de ADN, ARN, proteínas, o pudieran ser fármacos no tóxicos, y las vías de fase 2 o de conjugación generalmente son reacciones de sulfatación, glucuronidación, acetilación, etc. Conjugación con glutatión, que dan derivados de excreción finales mucho más polares, que pueden ir por una de estas diversas vías que ya habíamos citado, fundamentalmente riñón y bilis y bilis gastrointestinal, bilis S y riñón, suero orina, ¿sí? Este sería el esquema más o menos global de las vías por las que los fármacos son eliminados del cuerpo. Tendrán ustedes presente que estas vías obviamente disminuyen la concentración de la droga en el plasma y por lo tanto van disminuyendo su acción. Finalmente, una vez metabolizadas estas drogas o no, son excretadas del cuerpo, como habíamos visto, por algunos de estos órganos nobles que se encargan de la disposición final de estos fármacos y xenobióticos. Ya veremos un poquito sobre este tema. Como ya dijimos, por orden de importancia, la vía urinaria o la eliminación renal, digamos, es la más importante de todas, tanto de fármacos como metabolitos. Luego la vía biliar entérica, el sudor, saliva, leches y pulmonar, como ya vimos. Aquí lo importante cuando estudiamos la excreción renal es entender que no siempre está claro cuál es el mecanismo por el cual un fármaco que se elimina por la vía urinaria se produce. Es decir, los procesos involucrados pueden ser la filtración de la droga a través de los glomérulos. Hay que entender que solamente se filtran aquel porcentaje de la droga que está en fracción libre. Luego existe otro mecanismo que es la secreción de las sustancias a través del túbulo, y la reabsorción, que es otro proceso que se realiza en las nefronas de los riñones y que pudiera alterar el nivel de eliminación, de excreción final de una droga por vía urinaria. Lo que sí se puede saber es que si el aclaramiento de una droga es mayor a 120 mililitros por minuto, está claro que los procesos de eliminación renal que deben estar interesados son la filtración y la secreción, puesto que si el clearance es de más de 120, la filtración por sí sola no puede explicar ese nivel de aclaramiento. Necesariamente la droga tiene que ser también eliminada por secreción. Asimismo, se puede suponer que si el clearance es menor a 120, ¿sí? Hay un porcentaje de la droga filtrada que termina siendo reabsorbida en la nefrona. De igual modo, si el clearance es aproximadamente igual a la filtración glomerular, entonces se supone que la filtración glomerular es el único, o por lo menos el más importante, de los mecanismos por los cuales la droga es eliminada a través del riñón. Asimismo, la filtración
glomerular, como dijimos, la secreción y la reabsorción son los tres mecanismos importantes. Algunas consideraciones: todas las moléculas, excepto las de gran tamaño, son filtradas. Las de gran tamaño y las que están unidas a proteínas, ¿sí? Sí, la fracción libre es la que termina filtrada. La filtración aumenta cuando la unión a proteínas es baja de parte de la droga. El porcentaje de la dosis filtrada se entiende. La filtración glomerular expresada por el aclaramiento de inulina es del orden de 10 mililitros por minuto en un niño pequeño, ¿sí? Y de 130 mililitros por minuto en el adulto. Así que la edad tiene mucho que ver con la capacidad de eliminación de una droga del cuerpo. Esto explica que muchas drogas administradas recién nacidos tengan intervalos de dosis mucho más prolongados, ¿sí? Esto en virtud a que la filtración glomerular de un niño pequeño recién nacido sobre todo, es mucho menor. La secreción tubular puede ser activa o pasiva y el sistema de transporte activo para aniones orgánicos existe en la nefrona. Se encarga de un grupo heterogéneo de drogas que son todos aniones, así también hay un sistema de transporte de cationes orgánicos que se encargan de la secreción tubular, y la reabsorción se produce principalmente por difusión pasiva, ¿sí? Eso es importantísimo. En este sentido, el nivel de pH de la orina puede condicionar muy importantemente el grado de ionización de las drogas en caso de que estos sean iones o ácidos o bases débiles, y por lo tanto su nivel de reabsorción. Así que alterando el pH de la orina y dependiendo de qué fármaco se trate, podríamos o favorecer la eliminación de una droga o favorecer su reabsorción. La vía de excreción biliar es la siguiente importancia a la vía de excreción urinaria. La mayoría de los compuestos son secretados por secreción activa. Los compuestos secretados están íntimamente, el proceso de secreción está íntimamente relacionado a los de biotransformación. Existen sistemas de transporte para sustancias ácidas básicas y neutras. Algunos ejemplos: la glucoproteína P, que elimina cationes orgánicos; la proteína MRP2, que elimina aniones del hepatocito hacia la bilis; y la MRP1, que elimina aniones del hepatocito hacia la sangre. Otra vía que podemos citar, que forman parte de las vías de eliminación de fármacos, son la intestinal y la leche materna. Hay otras varias, pero digamos que en proporción de aporte y relevancia estas son interesantes de mencionar. La vía intestinal, por la vía intestinal los fármacos pueden pasar por difusión pasiva directamente en aquellas áreas en donde hay gradientes de concentración y pH favorables, ¿sí? En donde el pKa del medio favorece las formas no iónicas de la droga. Estas formas no iónicas obviamente pasan sin ningún inconveniente a través de las membranas. En el intestino también se encuentra la glucoproteína P y los sistemas MRP en abundante cantidad, así que hay mucha facilidad de paso o de eliminación de droga a través de la acción de estas proteínas. Luego, otro detalle interesante que hay que evaluar y conocer en la eliminación intestinal sería la circulación enterohepática de algunos conjugados, que puede retrasar el descenso de la concentración de algunos fármacos, puesto que estos fármacos, una vez conjugados con por ejemplo glucurónidos u otras variantes de compuestos de conjugación, pueden ser degradadas por enzimas del tubo digestivo, vueltas a sus formas previas y reabsorbidas a través del intestino y recirculadas en lo que se conoce como la circulación enterohepática, y de esta manera evitar un poquito la caída precipitada de los fármacos en el plasma. Así que hay que conocer un poquito qué drogas hacen circulación enterohepática para poder considerar el aporte de esta en la eliminación. Desde el punto de vista farmacocinético, la circulación enterohepática es de hecho más parte de la distribución de la droga que de su eliminación, puesto que la droga no sale del cuerpo, ¿verdad? Pasa al intestino y del intestino vuelve a ser reabsorbida. En seleccionados casos de intoxicación, burlar la circulación enterohepática pudiera favorecer la eliminación de algunos tóxicos, y por eso es importante conocer cuáles sustancias hacen circulación enterohepática.
En el caso de la leche materna, las razones por las que hay que conocer qué fármacos se eliminan son muy obvias, ¿verdad? La leche materna es una parte importante y fundamental de la alimentación de los recién nacidos y de los lactantes, hasta los 6 meses, incluso en forma exclusiva. Por lo tanto, representan un problema muy serio la administración de ciertas drogas que puedan tener eliminación por leche materna, debido a que pueden tener efectos sobre los lactantes, ¿verdad? Por lo que hay que conocer básicamente en forma general es que en la leche materna los fármacos también predominantemente son eliminados por difusión pasiva, y que el paso desde el plasma hasta la leche de los fármacos es tanto más fácil cuanto más liposoluble es el fármaco y cuanto menos ionizado esté. Puede ocasionar toxicidades en el niño, así que hay que conocer con cierto detalle importante qué fármacos se administran a mujeres en estado de puerperio o que están amamantando, y entender que la leche es ligeramente más ácida que el plasma, por lo que el cociente leche-plasma será mayor en aquellos fármacos básicos, es decir, los fármacos básicos quedarán atrapados, digamos, de algún modo en la leche, en virtud a que esta es un poco más ácida que el plasma, y de esta manera sería fáciles, o sea, tendrían más concentración que dentro del plasma, lo cual es muy importante de conocer, ¿verdad? Otro aspecto fundamental de la farmacocinética es entender lo que significan los procesos cinéticos en general, en términos globales, ¿sí? Sobre todo los conceptos de semivida, de eliminación y de aclaramiento, que serían los dos aspectos que más determinan la cinética de los distintos procesos farmacocinéticos, tanto de la absorción como la distribución, como el metabolismo y la eliminación. En este sentido, es importante recordar que podemos citar fundamentalmente dos tipos de orden o tipos de cinética. Las cinéticas de orden cero o cinéticas no lineales son aquellas en las que la velocidad de eliminación de la droga ya no depende de la cantidad del fármaco presente, y esta permanece, digamos, constante independientemente de si hay más o menos fármacos en el medio. Y este tipo de orden de cinética se observa cuando los mecanismos de eliminación o de metabolismo o de absorción a concentraciones terapéuticas están saturados, ¿sí? Es un escenario menos frecuente que el siguiente, pero igual es importante de considerar. La mayoría de los fármacos, sin embargo, obedecen a la cinética lineal o de orden 1, ¿sí? En la cinética lineal o de orden 1, la velocidad de eliminación, en este caso estamos viendo la eliminación, pero pudiéramos referirnos también a la absorción o a la distribución o incluso al metabolismo, depende de la cantidad de fármaco que hay en el organismo. Es decir, a mayor concentración plasmática, el proceso relacionado se acelera. Cuanto más elevada es la concentración del fármaco, más veloz es su eliminación, por ejemplo, en el caso referido ahora. Y para entender esto que acabamos de decir, no hace falta más que recordar un poquito lo que es la cinética de Michaelis y Menten. Hay que recordar que todos los procesos, tanto de absorción o de metabolismo, incluso algunos procesos de distribución y de eliminación, están facilitados o mediados a través de proteínas o enzimas que se encargan de facilitar estos procesos. Por lo tanto, la cinética enzimática clásica describe bastante bien el modo del comportamiento de estas enzimas. Si recordamos la ecuación de Michaelis-Menten, vemos, sobre todo fijémonos en la gráfica, vemos que la velocidad inicial con la que una enzima realiza el proceso para el cual está destinada, o, por ejemplo, el metabolismo de un fármaco, el transporte de un fármaco, la eliminación o secreción de este, etc., y la concentración de sustrato guardan una relación mixta, digamos. Cuando hay una relación de orden 1,
O sea, hay un tramo de la concentración de sustrato en el que a medida que aumenta la concentración de este, la velocidad de reacción de la enzima se incrementa. En este caso estamos en la franja de actividad enzimática en donde el orden de reacción es de orden 1, ¿sí? Lo que habíamos dicho anteriormente. La mayoría de los fármacos en sus procesos farmacocinéticos de absorción, distribución y eliminación se mueven en esta zona de la enzima. Esta es la zona en que la enzima más efectiva es. Y luego, a medida que la concentración del sustrato va incrementándose, la enzima se va viendo saturada, es decir, ya casi todas las enzimas están ocupadas y la velocidad de la reacción tiende a hacerse constante, que es el momento en el que ya decimos que la reacción responde a una reacción de orden 0, ¿sí? Entonces, muy pocas veces encontramos ejemplos de fármacos que se mueven en esta región de la curva de la ecuación de Michaelis-Menten, ¿sí? Entonces, en esto es en lo que tenemos que pensar cuando vamos a pensar en las reacciones de orden 1 y orden 0, ¿sí? En las reacciones de orden 1, digamos que la concentración del sustrato se mueve alrededor de lo que sería la Km de la enzima, ¿sí? La constante de Michaelis. La constante de Michaelis no es otra cosa que la concentración plasmática a la cual se obtiene la mitad de la velocidad máxima del proceso relacionado con la enzima. Esto es muy importante. Si tenemos en mente esto, podemos comprender casi todos los procesos relacionados y sus órdenes respectivos de cinética. Entonces, para poder quedar claro y cerrar este aspecto, vemos aquí un montón de ejemplos de enzimas, los transportadores SLC, ABC, etc. Sodio, potasio, TPasa y los contratransportadores SLC. Todas estas enzimas, cationes, canales, etc. son enzimas, son proteínas que responden a la ecuación de Michaelis-Menten y tienen un Km, etcétera. Y en general responden a las reacciones de orden 1, como habíamos dicho, ¿verdad? Es decir, las concentraciones de sustrato a las cuales son sometidas están alrededor de su Km. Otro concepto interesante que hay que recordar es la semivida de eliminación, que es el tiempo que tarda la concentración plasmática de una droga en reducirse a la mitad. Aquí podemos ver la fórmula que determina el cálculo de la vida media o semivida de eliminación. En la fórmula se ve la constante K, que indica la probabilidad de que la molécula de un fármaco se elimine del plasma en forma global, es decir, incluyendo los distintos mecanismos, el renal, biliar y el metabólico, que obviamente todos estos mecanismos se suman. Así pues, cuanto menor sea la vida media de eliminación de un fármaco, mayor va a ser la velocidad de eliminación del mismo.